Muy buenas tardes, amable audiencia de SBC Noticias Facebook Live. Estamos una vez más aquí con su programa Ventana Cultural, como es costumbre, todos los viernes o los sábados, entrar con ustedes a examinar siempre la parte literaria con personas que conocen, como el profesor Jairo Oliveros Ramírez, quien para hoy nos va a disertar de una novela del escritor peruano y premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, que se llama la El sueño del Celta, una de las últimas novelas, hace 10 años que se lanzó. Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Pues sí, vamos a hacer algunas apreciaciones sobre la novela de Mario Vargas Llosa, El sueño del Celta. Para hablar del sueño del Celta, pues eh, uno se deja impresionar como lector de lo que tiene la novela, el contenido, la manera como está narrada, el lenguaje. Y algo muy interesante, muy importante para un lector es que la novela o un cuento, yo creo que también el ensayo, eh, tiene que ser como que le llegue a uno, ¿no? Si uno sienta algo de lo que está leyendo y le permita comentarlo, ¿no? Compartirlo con alguien. Entonces esta novela, El sueño del Celta, pues es la historia de Roger Clemenén, me parece que no recuerdo bien el nombre. Eh, sí, es, es, es Roger Casemén, ¿cierto? Es el héroe y es el villano, ¿no? Eh, Vive una vida, digamos, tranquila hasta que lo contratan para hacer unos estudios, una investigación sobre la República del Congo, ¿no? Con respecto a la explotación del caucho. Y entonces las grandes multinacionales, pues, y el gobierno contratan a Roger Casemen. Y sí, él va al Congo y lo que observa es lo que oye y pasa su informe. Informe que es poco agradable para las mismas multinacionales, porque en ese informe se detalla, por ejemplo, que aún persiste en pleno siglo XIX, XX, más que todo, siglo XX, eh, esclavitud y cómo la gente se muere de hambre. Eso fue hace 100 años, más de 100 años, cuando uno decía que uno puede decir ahora que la República del Congo, una república independiente, pues el Congo es una república, es como un estado que pertenece a las grandes, digamos, multinacionales, ¿no? Esto no pertenece, es decir, esta es una de las conclusiones que uno como lector va sacando de la novela, ¿no? Porque es que la novela no se pone a decir eso, sino que presenta los hechos. Por ejemplo, una reunión, una junta de los directivos y cuáles son las decisiones que se toman en Liverpool, en Londres. Allá se determinan las políticas de América Latina, África, parte de Oceanía. Ustedes recuerden que creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, Santiago, usted recuerda algo, que todos los países, no todos los países, sino los países que habían ganado la guerra, se distribuyeron el ponqué, que era África, ¿no? Entonces, ¿cuáles países les correspondían a Alemania? ¿Cuántos países o qué espacio territorial a Francia, a Portugal, a Holanda y a Inglaterra, ¿no? Un poco de colonias que hay en África. Y la República del Congo pertenece, siempre ha sido manipulada, gobernada, esclavizada, succionada eh, por Bélgica, ¿no? Es que hay un hecho que a uno se le despierta la curiosidad e ir más allá de la novela, y es que
cómo hacen los países europeos para preservar el medio ambiente, ¿no? Tener bosques naturales. Pues es fácil. Ellos allá no destruyen el medio ambiente, por eso tienen África, tienen América. ¿Sí? Por ejemplo, las grandes multinacionales que exploran las minas de oro en Colombia, ¿cierto? ¿De dónde son? Australia. Y Australia tiene un pequeño bosque en la mitad, en el centro, donde queda el parque de Adelaida, ¿cierto? Es la ciudad más importante. Pero ellos allá sí preservan. Y en África, América Latina, destrozan, destruyen todo. ¿Sí? Mismo pasa con, por ejemplo, los insecticidas. El mayor productor es Bayer. ¿Sí? Y hay un equipo de fútbol así. ¿Sí? Entonces, toda esa lectura que uno va haciendo de Roger Casimén, ¿cierto? Eh, luego lo envía a la Amazonía colombiana, peruana, también a buscar un informe, ¿cierto? Y descubre también la esclavitud donde el capataz decide la vida, si vive o muere, ¿cierto? Uno de los recolectores de caucho, que la mayoría son indígenas, ¿sí? Y otros son colonos. Y sobre ese aspecto, por ejemplo, hay un gran libro de los cuentos de Horacio Quiroga, ¿no? Que hablan sobre eso, ¿no? Es decir, cuando el tipo, el hombre va a trabajar a la selva, lleva una deuda que es impagable y cada mes y cada año aumenta más que el doble, más que el triple. Y el que diga algo, entonces lo asesinan, criminales, ¿cierto? Entonces Roger Casemé nos va escuchando eso y nos va mostrando todos esos aspectos de la novela. Y lo que uno le asombra es que Mario Vargas Llosa es contrario en sus ideas políticas y económicas, es contrario a lo que plantea la novela, ¿no? De Roger Casemén. Entonces esos dos informes eh, de Roger Casemén pues incomoda a los monopolios, a los dueños del poder. Y resulta que pues que Casemén lleva un libro, como decir, un diario, y él va anotando ahí, ¿cierto? Todas sus experiencias, por ejemplo, sexuales. Entonces uno descubre que Roger Casemén es gay, ¿cierto? Y que además de ser gay lucha por la independencia de Irlanda. ¿Sí? Entonces el gobierno para sacarlo del camino, como decimos más que coloquial, mm, a Roger Casemén entonces le descubren por ahí el cuaderno y lo leen. Y en esa lectura descubren que él es homosexual. Entonces fue como decir la disculpa que tuvo la policía para capturarlo, juzgarlo y condenarlo, ¿cierto? No por los delitos de traición a la patria con relación al grupo IRA, ¿no? De esa época. Y entonces, sí, encuentran eso, ¿no? Y la doble moral, ¿no? La ética, ¿cierto? Más que doble, digamos que la triple, de uno de pasarse por Lazarillo de Tormes, ¿sí? O la vida del Buscón de Quevedo, por no encontrarse que en pleno siglo XX estamos en esas mismas condiciones, ¿no? Hablamos bien. Y por final, pues finalmente esto a Roger Casemén lo condenan, ¿sí? Y la novela está contada a partir de la parte final, ¿no? Como 2 días antes, 3 días antes de que sea ahorcado. Y, y esa es la novela que nos va a contar, o que nos ha contado en parte, ¿cierto? En parte se mete el narrador como personaje y a veces el personaje como narrador, pero hay otras voces dentro de la narración que hace Roger Casemén, ¿cierto? Entonces, el que Roger Casemén está evocando
tiempo, ¿no? Es decir, hace 10, 15, 20 años. Pero entonces él no habla, los que hablan son los personajes, los que dialogan son los personajes. Entonces esa fue esa narrativa, ¿cierto? Cautiva a uno porque deja mucha expectativa en uno como lector, uno se siente intrigado y no permite eso. Y además que tiene un tono como las grandes novelas, intenso, un ritmo que no cae, ¿no? Que se mantiene en la novela. Y el lenguaje es un lenguaje bastante coloquial, no es un lenguaje elitista o rimbombante, ¿no? Mal, es como las grandes novelas, La fiesta del chivo, por ejemplo, La guerra del fin del mundo, entre otras novelas. Pues sí, Santiago, entonces ahí le dijo, ¿no? Como se decía antes, que uno descubre en la novela es como en Liverpool, Londres, se decide el futuro de un país, ¿cierto? Como en la época de Nerón. Bueno, Santiago. Exactamente, y lo que usted acaba de decir, algo muy particular, es que para la época era mucho más delictuoso dentro de esa sociedad anglosajona ser homosexual que esclavizar gente o hasta asesinar o llegar a crímenes de lesa humanidad. Es decir, el delito más grande allá en Europa y de pronto sigue siendo mucho en otros países y aunque se ha despenalizado en muchos países sigue siendo estigmatizado. O sea, en esa época era más delictuoso tener un comportamiento sexual diferente que haber cometido otros crímenes y ese fue el pecado por el cual este protagonista de esta novela pues es llevado a la horca, nada menos que ni siquiera tenían un testimonio de otras personas, sino un testimonio propio de él que había dejado en el diario escrito y toman como prueba que es muy tradicional de la justicia anglosajona. La justicia anglosajona toma cualquier prueba es válida para ellos sin importar si hay que escudriñar más allá, porque la sola sospecha en la justicia anglosajona es suficiente para condenar a una persona. Ah, sí, Santiago, ¿no? Eh, Son cosas que yo admiro en este personaje, Roger Casemen, ese espíritu de lucha, de combatividad, de orden, de disciplina, de equilibrio entre el cuerpo y la mente. Eh, Además de origen judío, ¿sí? Eh, de una familia que tradicional, la familia no sabía nada con respecto a su sexualidad, ¿sí? Es que se dice, ¿no? Eh, de Roger, ¿no? Los parientes y cómo otros personajes convergen en la novela, que son partidarios de las ideas de Roger Casemén por la independencia de Inglaterra, perdón, de Irlanda. ¿Sí? Sí, y eso como una disculpa para condenarlo a muerte. Pues bien, Jairo, muchas gracias por estar aquí nuevamente en Ventana Cultural, deleitándonos con estas charlas de una persona que es conocedora de la literatura universal como es usted. Ya volveremos en otro próximo programa de Ventana Cultural con más literatura. Bueno, hasta pronto, que estén muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por esa amable atención y ya volveremos con otra ventana cultural aquí a través de SBC Noticias Facebook Live. Hasta pronto.